Pollo, ¿te levantas con rigidez de cadera? ¿Te sientes como Robocop? ¿Te suena la cadera? ¿Sientes rigidez nada más despertarte? Pues con dos sencillos pasos, uno poniendo calor, otro haciendo ejercicios, te va a ayudar esta rutina mañanera para levantarte mejor. Bienvenidos un día más, una semana más a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y sí, chicos, si estáis aquí es porque os duele la cadera, porque os levantáis con rigidez, os levantáis como un auténtico robot por las mañanas. Bien, pues no os preocupéis porque yo estoy aquí para explicaros una rutina con dos tips muy sencillos. Uno, ponernos un parche de calor que se va a calentar a 40 grados y nos va a acompañar durante 8 horas con el calorcito para que nuestra cadera esté bien engrasada. Dos, los ejercicios que vamos a hacer nada más despertarnos. Vamos a dibujar, como digo siempre, ¿qué hay en el menú de hoy? Pues vamos a ver, chicos, el dolor de cadera, este es el trocánter, ¿de acuerdo? El hueso, digamos, más superficial que hay en la cadera, y luego tiene un montón de inserciones, ¿de acuerdo? Músculos que llegan por aquí, músculos que llegan por aquí, músculos que llegan por aquí, incluso músculos que bajan y atraviesan, ¿de acuerdo?, la estructura. Y el dolor se suele situar, como digo, pues en toda esta zona de la caderita. A veces, incluso, el dolor migra hacia adentro, sube a la espalda o baja hasta la rodilla. Bien, pues no os preocupéis porque vamos a hacer unos ejercicios que nos van a ayudar nada más levantarnos a que la cadera esté mejor engrasada, coja un poquito de calor y todo duela menos. Consiste en ejercicios de movilidad, algo de tonicidad y ejercicios de estiramiento. Vamos a por ellos. Primer ejercicio, chicos, vamos a empezar a lubricar esas caderitas. Vamos a llevar la rodilla al pecho y cuando llegue al pecho tiramos un poquito de ella. Un ritmo lento, constante, suave. ¿Con las dos caderas? Sí, con las dos piernas. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos dolor en una, pero la otra se lleva la peor parte, porque empezamos a desgravitar, irnos hacia la otra cadera. Y las dos caderas hay que lubricarlas, hay que calentarlas antes de salir de lo que es la cama y empezar a cojear. Esto nos ayuda a tener una movilidad mínima. Un detalle, si llegáis a un punto, subimos y aquí hay dolor, deberemos de llegar un poquito antes, quedarnos antes, no tiene que haber dolor. Si cogéis y tirando duele, no tiréis, llegáis hasta esta zona y seguís con el rango de movilidad sin dolor, muy importante. 2 series de 10 son suficientes. Si alguien quiere hacer alguna más, 3 de 15, 3 de 20, podría hacerlo perfectamente. Con este primer ejercicio ya estamos metiendo calorcito en tu cadera. Segundo ejercicio, chicos, muy sencillo. Flexionamos rodillas y vamos a dar un componente de rotación, las dos manos a los dos lados del cuerpo y vamos a simplemente dejar caer izquierda, derecha. Muy suave, muy lento. Aquí estamos metiendo componentes de rotación interna, apertura y cierre, se combinan un poquito, que nos va a venir muy bien. Como hemos dicho antes, si llegando a este punto hay dolor, nos quedaremos un punto más arriba. Si vamos avanzando en el ejercicio y vamos notando que ese punto desaparece, avanzaremos más. Podemos llegar incluso a tocar la cama, en este caso, porque tenéis que estar metidos en la cama haciendo esto, con las rodillas llegar a tocar la cama. Con 2 series de 10 será suficiente, pero si queréis hacer alguna más, no hay ningún tipo de problema. Vamos a por el tercer ejercicio. Siguiente ejercicio, el 3, ya que hemos hecho un poquito de movilidad, ahora vamos a hacer un pelín de tonicidad con movilidad. Vamos a ponernos de lado, dejando la cadera afecta arriba, la nuestra que hemos señalado a la izquierda, dejamos la derecha y lo hacemos con las dos. Vamos a flexionar las rodillas para que la rodilla, la pierna de abajo tenga estabilidad y ahora vamos a hacer como si estuviésemos corriendo en el aire. La rodilla sin dolor hasta donde llegue, la cadera, flexión de cadera, ¿de acuerdo?, hasta donde llegue y en extensión hasta donde llegue, llevando un ritmo constante, suave, ¿de acuerdo? Aquí lo que se está buscando es, además de la movilidad, una tonicidad para que la rodilla no caiga. Un truquito, relaja un segundo. Si esto te está suponiendo muy molesto, lo que puedes hacer es deslizar la rodilla sin levantarla, apoyándote un poquito en la otra y dejándola caer y llevándola un poquito hacia atrás, activando la musculatura glútea, ¿vale? Si lo que puedes es levantarla un poquito y hacer el juego, pues muchísimo mejor. Recordad, 2 series de 10
Pero si hay fatiga, lo cortamos en 2 series de 7, 2 series de 5. Que estáis muy bien, hacéis alguna más. Ejercicio de movilidad en flexoextensión con algo de tonicidad en toda la cara posterior y en la cara lateral. Chicos, 2 y 2 son 4. Cuarto ejercicio. Vamos a trabajar un poco la musculatura, tonicidad contra gravedad. 2 posiciones. Nos ponemos de lado, por favor. Flexionamos las rodillas dando estabilidad. Las manos también, esta mano puede coger un poquito de estabilidad, ya que lo que vamos a hacer es unas aperturas, ¿vale? Cuando estemos aquí, vamos a levantar la pierna en apertura. Truquito, si apoyáis el tobillo con el tobillo, va a costar menos, ¿de acuerdo? A un ritmo lento y constante. Recordad, si abrís mucho y duele, menos apertura. Si abrís poco, no pasa nada. Estamos activando toda la musculatura de la cadera. ¿Que estáis bien? Levantáis literalmente todo lo que es la pierna con el tobillo ya sin ningún tipo de apoyo. Estos serían los niveles. ¿Que esto te parece sumamente difícil? ¿De acuerdo? Pues lo que vamos a hacer es estirar la pierna y levantar literalmente la pierna totalmente recta, haciendo una palanca mayor, ya que el peso lo alejamos de la articulación, el peso crece, la incidencia de la gravedad va a hacer más fuerza y va a que el músculo trabaje más. Así que este es el cuarto ejercicio, 2 series de 10 como os digo, pero si os atrevéis podéis hacer alguna más. Quinto ejercicio. En el quinto ejercicio es un grupo de estiramientos. Ya hemos movilizado, ya hemos tonificado, estiremos un poco. Vamos a hacer una cosa muy sencilla, que es, nos ponemos mirando para allá y vamos a acercar lo que es la espalda al final de la cama. Como veis, los hombros están más dentro. Vamos a estirar esta pierna y la vamos a dejar caer. La otra pierna queda flexionada por dentro de lo que es la cama y estamos estirando totalmente lo que es la musculatura lateral, ¿de acuerdo? Que pasa por la cadera, tensor de la fascia lata. Estas posiciones las vamos a mantener 2 veces 40 segundos, al menos por lo menos una 40 segundos, pero nunca menos de 20 segundos. Después de esta posición vamos a estirar músculos anteriores, posteriores y un flexor de cadera muy importante. Vamos a ello. Estiramiento de la musculatura posterior, algo tan sencillo como coger tu rodilla y tirar hacia ti. Vas a notar el estiramiento en toda esta zona. Como digo, nunca menos de 20 segundos, porque si no el cuerpo ni se entera, y lo ideal serían 2 series de 40 segundos. Estiramiento para las fibras más verticales de lo que es la musculatura glútea, de la musculatura posterior. Para estirar la musculatura anterior, el cuádriceps que gobierna mucho la cadera, vamos a darnos la vuelta totalmente, boca abajo. Una vez que estamos boca abajo, vamos a coger nuestro tobillito y vamos a llegar aquí a estirar. Ella llega muy bien, también podríamos coger una toalla para ayudarnos si no llegamos a coger directamente nuestro pie y vamos a hacer el estiramiento de la parte anterior, como he dicho, por lo menos 2 veces 40 segundos, estiramiento de cuádriceps. Último ejercicio para esta pedazo de rutina que te he preparado, estiramiento de psoas. Esto sí que es un flexor de cadera, estabilizador de cadera que hace que la cadera pueda ir imbricada, pueda ir coaptada. Entonces, nos vamos a poner en paso de vallas, ¿de acuerdo? En la posición del caballero, disculpar. Rodillita más o menos en inicio 90 grados, rodillita no en la proyección de la cadera sino un poquito más para atrás, sin miedo, eso es, apoyándonos con las 2 manos, nos vamos a dejar caer hacia adelante y corregir un poquito ahí. El estiramiento tiene que venir en esta zona de aquí, en todo lo que es la ingle. Estiramiento de psoas, 2 veces cada cadera, 40 segunditos. Chicos, ya ha llegado el momento de aplicar nuestro parche de calor. ¿Por qué elijo estos parches de calor? Pues porque tienen un cierre elástico que se adapta genial a nuestra cadera. Vamos a flexionar las piernas, ¿de acuerdo? Levantamos, lo pasamos por aquí, eso es, a ver, así, y lo ponemos justamente donde, baja despacito, eso es, estira las piernas, lo ponemos justamente en nuestro dolor. Le viene muy bien que lo pongáis un poquito en oblicuo, no directamente recto, sino un poquito en oblicuo como si fuera una bandolera para que se quede fijado. ¿Por qué me gustan estos parches de calor? Porque liberan durante 8 horas 40 grados. Tiene al final hierro, carbón, sal y agua y con la oxidación genera ese calor. Ese calor que nos va a venir bien para relajar nuestra cadera y para acompañarnos durante todo el día. Después de haber calentado la cadera con nuestros ejercicios, nos ayuda a sobrellevar
el día y a tener una sensación de alivio y de bienestar. Si te has quedado con más ganas de conocer ejercicios para tener tu cadera fuerte y prevenir lesiones, pues te dejo por aquí arriba un vídeo sobre cómo poner tus caderas fuertes. Recuerda que si te ha gustado el contenido, déjanos un like, suscríbete porque va mejor que los ejercicios para calentar tu cadera por las mañanas y que no te duela, activa la campanita y como siempre os decimos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.